Vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gloria y dándote honra y dándote alabanza, diciéndote y dándote toda autoridad que tome control de mi persona, que tome, Señor, control de toda palabra que salga de mi boca, que lleve cautivo al pie de la cruz, a la obediencia de Cristo. Toda emoción, Señor, todo pensamiento negativo que pase por mi mente, que sea tú, Señor, hablando a tu pueblo, no yo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hoy predicarle bajo el tema cuando los vientos son contrarios. Nosotros tenemos por costumbre estar muy cómodos. Todo va bien. Estamos contentos. Todo está perfecto, estamos muy bien. Vamos a la iglesia felices. Vamos para la iglesia porque todo está tranquilo y vamos a cumplir con el Señor. Pero cuando los vientos están difíciles, cuando la situación está difícil, ¿cuál es su actitud? Yo quiero que usted sepa que el Señor me ministró mucho con esta palabra. Y quiero leerla. Quiero leerle Hechos 27:9 y dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. Y dice la palabra que Pablo estaba dando su opinión como hombre de Dios. Y es muy inquietante que cuando el Espíritu Santo, yo prediqué un par de semanas atrás que le dije que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. El ángel que habla contigo te discierne, te habla y te dice lo que va a pasar. Un hombre y una mujer de oración sabe cuando los tiempos difíciles y los vientos están contrarios. Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios que oramos, dicen en el mundo: ay, tenemos un presentimiento. Eso no es presentimiento, eso se llama discernimiento. Y Pablo estaba ya, el Espíritu de Jehová estaba con él, y el ángel de Jehová hablaba con él y le decía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y ya Pablo estaba dispuesto a llegar a la meta, pase lo que pase, porque él sabía quién estaba con él. ¿Y ustedes saben quiénes que están con ustedes en este día? ¿Ustedes saben quién es que cuentan? Amén, ¿verdad? Aunque haya tiempo contrario y vientos contrarios, nosotros creemos en el que nos está hablando, que se llama Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que el centurión no le hacía caso a lo que Pablo decía, porque Pablo no era capitán. Y a veces en la iglesia pensamos que una persona que no es pastor, que no es líder, no tiene derecho a hablar, no tiene conocimiento de nada. Pero esa persona puede tener discernimiento y sabiduría en otro ámbito. Y la opinión de Pablo no contaba, porque Pablo era un preso. Así a veces nos ven en nosotros en la calle, como una persona que está atada. Y el Señor me ministraba y me decía: ¿por qué subestiman tanto a la gente cuando está comenzando el ministerio? Hay personas que tienen 30 años en el evangelio y no tienen la unción de uno que tiene 1 año, porque se han salido del sistema, se han desenfocado del propósito, han perdido la unción. Los dones no son irrevocables, pero Dios a veces no está en un lugar. Y dice la palabra que Pablo estaba ansioso por ayudar y diciéndole: mira, yo sé que va a venir tiempo difícil, porque Pablo estaba en el Espíritu. Pero el centurión tenía fe, pero no creía en Pablo. Él todavía no conocía al Dios que Pablo le servía. Y dice la palabra que
dice que Pablo lo amonestaba. Y me llama mucho la atención, porque dice que la palabra amonestación es regañarlo. Lo regañaba. Pablo estaba acostumbrado a tener un batallón al mando. Él era un hombre que tenía el ejército, era un hombre que tenía un carácter fuerte de militar, y él no estaba acostumbrado a que lo mandaran. Era muy difícil para Pablo controlarse. Nosotros a veces venimos del mundo con un carácter fuerte, y es difícil para nosotros como siervos de Dios someternos a acatar órdenes a un pastor, tal vez que lo vemos más joven que nosotros, lo vemos más inmaduro. Después comenzamos a verle pero mírale el propósito, mira por qué está ahí, no tú. Yo estoy bien atenta en lo que dice Pablo, porque digo, pero Pablo, ¿por qué ese carácter? Y me pongo a estudiar el carácter de Pablo, y dicen los estudiadores que Pablo dice que poseía temperamento de jefe. Y cuando tú llegas a un lugar y tú tienes ese temperamento, es muy difícil, porque entonces comienzan esas personas que tienen ese temperamento de jefe, quieren venir a cambiar el diseño que hay ya implantado en el lugar que ellos llegaron. Y van a venir a tu casa a decir una sugerencia. ¿Tú crees que ese traje tú te lo debiste de poner con una chaqueta negra? O tú dando su opinión sin pedírsela, porque el que tiene el temperamento de jefe cree que va a mandar donde quiera que llegue. Y dice aquí, dice que tenía voluntad de hierro. La voluntad de Pablo era de hierro, dicen los estudiadores. ¿Por qué? Porque era militar. Tenía las armaduras, sabía pelear, sabía con qué defenderse. Y esa voluntad, nosotros en vez de usarla a dar opiniones, a querer cambiar diseño que encontramos en los lugares, porque hay personas que se van de los lugares porque llegan a querer cambiar y no se lo permiten, y a su entender no le están dando la oportunidad de desarrollarse. Pablo aquí, cuando el centurión no le hizo caso, pudo haber saltado del barco, porque él tenía un ángel que le hablaba y le decía. Pero Pablo se quedó tranquilo, porque Pablo sabía que con todo ese temperamento y todo ese ímpetu que tenía, el propósito que Dios tenía con él se iba a cumplir ahí en esa barca y con esos presos que estaban ahí. Y le dijo, y yo me imagino a Pablo con ese temperamento y esa actitud, diciendo, pero ven acá, si este centurión supiera quién yo soy, yo lo vuelo. Porque él era constante. Dice aquí que tenía constancia inquebrantable. Pablo era un guerrero. Pablo poseía temperamento de jefe, voluntad de hierro y constancia inquebrantable. Y eso es lo que nosotros como siervos de Dios necesitamos. Los vientos están contrarios, pero tenemos que ser constantes y tenemos que ser determinados a lograr lo que Dios dijo en nosotros. No importa que se esté lloviendo, no importa que se esté. ¿Tú sabes por qué nosotros estamos aquí en este lugar? Porque no hemos mirado para atrás ni al vecino. Porque nosotros no hemos creído la palabra de negativa que han tirado en el ministerio. Nosotros no hemos creído a un Dios todopoderoso que dijo que nosotros íbamos a estar en el sur del Bronx ayudando a la juventud, ayudando a los envejecientes, ayudando a esas personas que nos necesitan, esas mujeres que no tienen esposo, que están siendo abusadas por hijos. Ahora mismo, hermano, las mujeres, las madres solas, solteras, están siendo más maltratadas por los hijos que por los esposos. Porque hasta los esposos están siendo golpeados por los propios hijos. Y este es el tiempo, hermano, de que la palabra se está cumpliendo. Hijo contra padre y padre contra hijo. Y nosotros estamos aquí ayudando, orando en este bloque, rompiendo maldiciones generacionales, dando tratados, caminando por la calle orando, viendo los drogadictos y los indigentes, y le pasamos para el lado declarando palabra de Dios sobre ellos. No importa lo que hagan, hay que tener un espíritu inquebrantable
usted se siente mal. Y ustedes no saben cómo yo he venido aquí a predicar. Pero a mí no me detiene enfermedad, a mí no me detiene nada. Dios el único. Dios el único. ¿Por qué? Porque si Pablo era uno de los que mataban a los cristianos, y yo a mí siempre me gustó llamar a Dios. Gloria a ti. Entonces yo tengo que ser mejor que Pablo. Gloria a ti, Jehová. Tengo que ser más dócil que Pablo, más humilde que Pablo. Aleluya. Dice que Pablo tenía, sentido para la iniciativa. Hay muchas personas que están esperando que lo manden, esperando que le den órdenes. Pregunte. Si no le dan, si la pastora o el pastor no se recuerda de que hay que cerrar la puerta cuando salimos, hermano, ciérrelo usted, diga, pastora, la cierro, ayudo en algo. Hay que tener iniciativa, porque el que tiene constancia y es inquebrantable, tiene que tener todas las cualidades de Pablo. Mira, Pablo aquí dice que era tenía extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia y un carácter conquistador. Y yo quiero que usted entienda por qué yo estudié de Pablo y dije, Dios mío, yo tengo que ver. ¿Por qué? Porque fue el único apóstol que no caminó con Cristo. Él no vio lo que Cristo hizo. Él nada más vio la luz que se le presentó. Escuchó el nombre, y lo criticaban. Decían no, porque en ese tiempo el que no caminó con Cristo no era apóstol. El que no caminó con él dice, no, usted no sabe, usted no estaba ahí cuando Cristo estaba predicando. Y le criticaban, no, usted era un asesino de los cristianos. Y no creían en su ministerio. Y dice la palabra que hubo un momento que Pablo tuvo que defenderse. Y ahí es cuando él le dice, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino espirituales, y poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y cuando él le dijo, santo, aleluya, dice la palabra que cuando él le dijo eso al pueblo, le dijo, ¿ustedes creen que las armas mías son los cuchillos y la pistola y los piedras? Porque él fue uno de los que mató a Esteban. Y le dijo, ¿ustedes creen que son esas armas las que yo uso ahora? Las armas de mis milicias no son las mismas. No son las que eran antes. Mis armas cambiaron. Y eso es lo que yo quiero que en este día ustedes entiendan. Que las armas que nosotros usábamos en el mundo ya no son las mismas. Los vientos van a cambiar. Cambiaron. Había tempestad. Hay tempestad en cada uno de nosotros. La palabra dice que Jesucristo dijo, yo no vine a traer aquí paz, yo vine a traer contienda, a desorganizar todo, a revolotear. Y cuando yo decía, Dios mío, y entendí que cuando a mí me gusta mucho limpiar y organizar, y el Señor me ministraba y me decía, cuando tú vas a organizar, ¿qué tú haces? Y yo le dije, desorganizo. Yo hago un reguero, yo subo los colchones y muevo y rompo y llevo y boto y muchísima basura y saco. Pero después que termino, cuando usted está organizando su vida, usted primero ve y desorganiza. Y así mismo es que el Señor trabaja. Viene quitando. A mí me dijo una muchacha, ayer le tiré un saludo porque se me mudó para New Jersey. Me da una pena cuando mis hijas se me van y se me mudan. Y me dijo cuando estaba comenzando, tenía ya 1 año en el evangelio, y me llamó, usted es culpable de mi vida, de mi derrota. Y porque me botó el novio, me botaron de la casa donde vivía, me botaron del trabajo, esa muchacha estaba en la calle. Y yo era la culpable, me dijo. Porque yo le dije a ella, no vivirá de nadie, te dice el Señor. No te arrecotará de nadie, porque dice el Señor que te sustentará Él. Cruz y raya, como dicen en el mundo. Yo le dije, Señor, dime, cuando ella me llamó a reclamarme, porque la botaron del trabajo. Era un trabajo que no era bueno. La botaron de donde vivía porque la dueña de la casa tenía un altar que llegaba allá. La botaron de todos, porque todo lo que estaba viviendo era una equivocación.
Pero en su manera, en su mente, ella estaba acomodada y ella estaba ahí bien. Pero ahora que llegó al evangelio, vio que el Señor le quitó la venda de los ojos y dijo después, se cambió de ciudad, cambió de novio, cambió de trabajo. ¿Entiendes? Dios le va a incomodar para poder organizarte. Si tú crees que te vas a quedar de la misma manera, llegando tú al evangelio, a los pies de Cristo, el Señor vino a incomodarnos. El Señor vino ¿para qué? Para ponernos orden a nuestra vida. Los vientos tienen que ser contrarios. Cuando yo no tengo oposición en la guerra espiritual, cuando yo no tengo alguien en contra que me está dando lata, yo digo, Señor, ¿y qué? Cuidado si estoy como de acuerdo con el enemigo. Cuidado. Porque cuando no hay alguien llevándote la contraria, es porque tú estás a favor del mundo. Y tú tienes que ir. Y yo estaba estudiando que los aviones, para poder volar, abren las ventanas al revés. De las alas, las ventanitas de las alas. Yo estaba viendo un día que yo me monté, me tocó. Y yo dije, pero ¿y por qué no va así a favor del viento? Pero no, ellos no van a favor del viento, van en contra. ¿Usted sabe por qué? Porque para coger impulso los aviones tienen que ir en contra. Usted no puede ir a favor del viento para usted poder llegar alto. Usted tiene que ir en contra. Y todas esas personas después te van a dar la razón. Porque la palabra lo dice. Y dice aquí, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Estaba muy tranquilo y estaba muy confiado. Y dice que estaban, de repente viene ese viento. A veces ustedes no están tranquilos y está todo bien y de repente se le levanta una y se le levanta otra y se le levanta otra y se le levanta y ustedes no encuentran como para dónde coger. Nosotros no, eso se llama cuando llegan los vientos contrarios. Esos vientos que te están llamando a ser persistente. Esos vientos que te están llamando a ser constante, a no mirar para atrás, a no titubear, a creerle a Dios. Porque creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Amén. Y dice la palabra que, dice que vientos huracanados llamados Euroclidón. Y Euroclidón, vientos huracanados acompañado de lluvia, dice borrascosas, muy común hasta hoy en el centro del sur del Mediterráneo. O sea, ellos iban por el Mediterráneo. En ese tiempo estaba tiempo de tempestad, tiempos de tormenta en invierno, y era frío. Hacía mucho frío y hacía mucha brisa, y esos vientos estaban ligados con tormenta. Y yo le puedo decir que yo sé lo que es. Yo sé lo que es estar en el medio del mar con mucho frío, mucha tormenta, y que las olas te levanten al edificio, a un edificio de 40 pisos hacia abajo. Yo sé lo que es eso. He estado en esa situación. Y por eso yo sé que el ángel habla en medio de la mar. Por eso he tenido la oportunidad de llamar a Dios. Cuando no lo conocía, llegó y me rescató. Y por eso yo le puedo decir a usted que me identifico mucho con Pablo. Yo era una de las que no me gustaba mucho que me hablaran de religión. A mí no me gustaba mucho, no. Pero yo no me metía con nadie hasta que yo necesité la presencia de Dios en mi vida. Hasta que yo clamé en medio de esa mar, como clamaron ellos, y le dije: Señor, si es verdad que tú eres real, ayúdame. Amén, aleluya. Yo conocía mucho de santo, porque mi mamá que me crió tenía un altar que ustedes no saben cuánta gente había en esa casa. Y yo le tenía miedo. Y cuando yo llegué un 5 de junio
ya que no encontraba del 93 a la isla de Desecheo. Hay una, en el canal de la Mona hay una isla cerca de Puerto Rico que se llama el Desecheo, que tú la alcanzas a ver, hay un remolino y hay un vacío donde las yolas se la tragan. Y cuando vimos ese remolino, dijo uno que era experto en eso, que se había ido muchísimas veces, yo no sabía de lo que estaban hablando. Y él dijo, ay, ahí está el Desecheo. Y dice uno, ay, ya estamos muertos. Y yo, ay, Señor. Y ¿ustedes se imaginan eso? Y yo la mamá decía, Señor, yo tengo una hija de 1 año. Me necesita. Nada más me tiene a mí. Y yo agarré y clamé a Dios. Pero en medio de ese clamor me desmayé. Wow. Y le dije al Señor, y yo me desmayé y vi el ángel que agarró mi cabeza y me dijo, te voy a sacar a camino. Y yo creo que Pablo estaba hablando con un ángel en esa barca. Yo creo que esa seguridad que tenía Pablo se la daba el ángel. Porque cuando yo desperté, yo le dije a ellos, saquen agua que Dios nos va a sacar de este lugar. Y dijo, una amárrenla que está loca. Y yo le dije, no, ya tuve que callarme. Porque estaban amarrando a la gente. Habían como 4 amarradas ya. Porque teníamos 3 días perdidos en el mar. Sin motor y sin nada. Porque el motor no tenía gasolina. El motor no tenía brújula, nada. No sabíamos dónde estábamos. Y el Señor me dijo a mí, te voy a sacar a camino. Y el camino para donde yo salí fuera para Puerto Rico. Yo no salí para Cuba, y ni Venezuela. Yo le dije, Padre, yo no salí para ningún lado de eso. Yo salí para Puerto Rico y para Puerto Rico que yo voy. Yo tenía 21 años, yo no tenía una determinación y siempre he sido determinada. Y nadie me ha parado. Mami decía que yo era una mula derricada, porque a mí nadie me quitaba algo de la cabeza. Y cuando yo le dije, Dios mío, yo quiero llegar a Puerto Rico. Y cuando yo me desmayé, el Señor me dijo, me agarró un ángel en la cabeza, señores. Me agarró un ángel y me dijo, te voy a sacar a camino. Y yo le creí. Yo saqué agua calladita. Yo dije, no voy a decir nada, pero yo sé que ese motor prende. O viene un helicóptero y me saca de aquí. Pero de aquí salgo yo. Cuando a los 5 o 10 minutos no pasaron y el motor solo prendió sin gasolina. Al Dios que yo le sirvo, prende motores sin gasolina. Al Dios que yo le sirvo, oye oraciones en medio de la mar. Al Dios que yo le sirvo, y por eso yo le he creído, hermano. Yo le he creído. Por eso es que hay gente que están esperando un milagrito. Con duda. Digo, tú estás esperando eso. Eso no es nada para lo que Dios ha hecho conmigo. Dios te va a dar eso. Porque ¿qué es una casa, hermano? ¿Qué es? Dígame, ¿qué es una casa? Cuando Dios ha puesto, de oraciones que nosotros hemos hecho, ha puesto riñones nuevos, ha puesto pulmones nuevos, órganos, todo. Es cosas increíbles que Dios hace. Lo creíble lo hace tú. Amén. Para comprar una casa, eso no es un milagro. Poner de nuestra parte. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que Pablo le siguió diciendo. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, oye esto, puesto los pies en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Ya cuando ellos no le hacían caso, le había sido más conveniente que se habían llevado de mí que de ellos. A veces nosotros nos estamos llevando de gente en la carne por su conocimiento, por sus estudios, por su nivel económico, por su dinero. No, fulano me puede apoyar, fulano. Pero tú no necesitas el apoyo de nadie por su dinero. Tú lo único que necesitas es el Espíritu Santo que esté contigo de acuerdo a ti. Que esté de acuerdo en un mismo sentir, el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que esto no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Amén. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo. Pablo dijo, yo le soy al ángel. El ángel es a mí, yo a él. O sea, son uno.
Nosotros tenemos un ángel, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Nosotros no estamos solos. La palabra dice que aunque te dejaran padre y madre, con todo te recogerá el Señor. Con todo. Y estará con nosotros hasta el fin. ¿Tú crees que un Dios que esté con nosotros siempre nos va a dejar solos? Y nosotros vamos a sentir, vamos a tener momentos de debilidades, porque la palabra lo dice bien claro. En este mundo tendremos aflicción, pero dice que de todas nos librará. Gloria a ti, de todas nos librará. O sea, la gente nada más dice, ay, porque en este mundo tendremos aflicción. Pero recuerda lo que dijo, está quieto que ya yo vencí el mundo. Yo vencí, ya el Señor venció. El Señor nos entregó un diablo vencido, un diablo sin poder, sin autoridad. No tiene autoridad. Yo no le tengo miedo. Hay gente que dice, tú estás dando clases de guerra espiritual, tú no te da miedo. Mira, hay gente inválida, hay gente. Yo le digo, no tengo miedo. Yo sé al Dios que le sirvo, al Dios que me mandó, al Dios que tiene toda autoridad en mi vida. Y me gusta porque dice que Pablo, una de las características de Pablo era que su carácter era además apasionado, impetuoso y dominador. Pablo era muy apasionado. Pablo se metía de verdad en las cosas. A Pablo no lo detenía cualquier viento. A Pablo no lo detenía cualquier comentario. A Pablo no lo detenía cualquier crítica. Yo veo gente que nada más se meten en su Facebook a ver los likes que tienen y los comentarios negativos para borrarlo. Yo lo dejo ahí. A mí me critican, yo lo dejo ahí mismito. Critique, que yo lo dejo ahí. Coménteme negativo, que yo lo dejo ahí mismo. Porque es que lo que diga Dios lo que va. Amén. Es lo que diga el Señor. El que me conoce de verdad sabe que usted es un hater. Entonces nosotros tenemos bien claro que le servimos a un Dios todopoderoso y que tenemos que estar preparados para los buenos momentos y los malos momentos. Amén. Nosotros no somos cadenitas de oro para caerle bien a todo el mundo. No, Pablo tenía su récord ahí de gente atrás de él para matarlo. Incluso él fue decapitado. A él lo mataron. Él fue decapitado en Roma. Entonces, ¿qué le puedo decir? Dice la palabra que no se entregaba, dice una de las características de Pedro, que no se entregaba de modo total al amor o al odio. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo no era carnal. Pablo vivía en el espíritu. Pablo estaba viviendo la palabra. Si usted se mete demasiado espiritual, demasiado entregado al amor, usted no hace nada porque lo arrastra a cualquier gente que usted lo quiera. El amor no quita conocimiento, hermano. El amor usted tiene cuando usted ama. Yo digo, hay personas que vienen donde mí, yo por esa mujer voy a donde sea. Y digo, bueno, yo tengo que ver bien claro, a ver que si vale la pena moverme. A ver, porque hay cosas, hay personas, está bien, usted se enamora, hombres y mujeres que están solteros. Tenemos que tener cuidado cómo nos movemos. Detrás de quién es que nos estamos moviendo. Habló Dios. Sí, pues están así. Pero yo lo que puedo decirle es que Pablo no se entregaba de modo total, oiga, al amor. Y por algo lo escribieron ellos. No se entregaba. Se entregó a la misión que tenía como apóstol. Se entregó no quería que nada lo atara. Porque dice la palabra que el que no es capaz de dejar a madre, padre, hijo, papá, mamá y todo el mundazo por la obra, no era digno de ser siervo de Dios. Entonces, hay personas que no vienen a la iglesia porque el marido no viene con ella. O el hijo no quiere venir, o no van a un evento porque no tienen, pero el dinero, por el trabajo no pueden fallar. Al trabajo no pueden fallar, pero a la iglesia sí fallan. Porque falla por su marido a la iglesia. Yo he visto personas que por su trabajo ha dejado pareja.
pero no dejan de ir a la iglesia. Dejan de ir a la iglesia por tener pretexto. Señores, eso no es de Dios. Esos son trabas que pone el enemigo. Esos son pensamientos cautivos. Su mente está cautiva, agarrada todavía, como decía el hermano Gabriel en la alabanza. Tenemos que dejar caer todos los muros que hay en nuestra mente. Debemos de dejar caer los muros, porque hay muros levantados en contra de nuestro propósito. La palabra dice, oigan ya para terminar, en el 42 y 44, y si entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salienses a tierra. El centurión, cuando usted hace lo correcto, cuando el Señor lo manda, no importa a dónde usted va, usted siempre va a tener a alguien de su parte, que Dios le pone a uno siempre un ángel que lo cuida. Dios siempre pone un ángel. Yo recuerdo que cuando llegó la Yola, yo tenía ya esos 3 días que pasamos, llegó casi, no deja uno en tierra. Los militares estaban esperando en la orilla y todo el mundo se tiró a nadar. Yo no podía nadar porque mis piernas tenían 3 días de la misma posición y yo no podía moverme. Y yo tenía mucho cabello y 2 trenzas larguísimas. Y yo vi que un muchacho me hizo así y me empujó al agua y yo no podía. Y él me agarró por la trenza y me jaló a la orilla. Y otra señora que yo le había dado agua me cargó y después me tiró. Y me entré en un pozo de arena movediza y la sanguijuela me estaban comiendo. Y me jaló por los cabellos otra vez y me sacó. Ustedes no se pueden imaginar. Y yo digo, esos son 2 ángeles que Dios puso ahí para que me ayudaran. Entonces, ¿qué le digo? Aunque quieran que usted muera, aunque la gente esté queriendo su mal, el Señor siempre va a poner algo positivo alrededor. Siempre habrá una luz al final del túnel. Siempre habrá una estrella que brilla a tu favor. Siempre, siempre. Siempre Dios tendrá la última palabra, no lo que dice el hombre. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. El propósito que Dios tenga contigo lo va a cumplir. Porque cuando José estaba en el pozo, los hermanos lo querían ver muerto, lo sacaron con el propósito de venderlo. ¿Entiendes? Y aunque tú hayas pasado muchas dificultades con tu propia familia, con tus propias amistades de cerca, que tú hayas tenido una comunión muy cerca, que tú crees que no importa quién esté a favor tuyo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Nadie. Los que te van a traicionar son los de cerca. Los que te van a hacer daño son los que más tú quieres, porque esos son los que le hacen daño a uno. No es el que tú no conoces, no es el que está lejos, es el que está cerca, el que en realidad tú le ayudas. Ese es el que te hace daño. Pero por ese es el propósito. ¿Para qué? Para que tú entiendas que tu felicidad no depende de ese, que tu economía no depende de ese, que tu ayuda no viene de ese, viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que con esto terminemos ya. Gloria a Dios. Así mismo ponlo, Gaby. Ponlo. Quiero que terminemos y que entiendan, oigan, que quiero que sepan que las características de Pablo son claras y quiero que se las aprendan. Quiero que vean que tenemos que tener consistencia, temperamento de jefe, autoridad, para cerrar toda brecha, para cerrar todo lo que nos está incomodando. El líder, el Hijo de Dios, el guerrero, tiene que cerrar toda brecha al enemigo. El enemigo no puede tener oportunidad a ir delante de Dios con acta de decreto abierta delante de Dios y decirle, mira, él habló mentira, no, cierra toda puerta. Mira, ella dijo, no, que no acepte nada que no venga de Dios. Amén.